Ya. Yo, rima roja y negra. Seguimos luchando. Me verás ahogado en rabia con los dientes apretados. Me verás radiando odio por las fuerzas del Estado. Me verás aquí parado sin miedo a las represalias. Me verás peleando el mundo con las letras como armas. Me verás en una marcha con la... Esta ponencia, pues la idea es hacerlo rápido porque estamos un poquito cortas de tiempo. Bueno, la tercera sesión, como decía Cami, pues Colombia, los movimientos sociales del ciclo 1967-1971, pues partiendo de la idea de que existiría un ciclo de acción social en esos años, y bueno, ya vamos a reseñarlo. Chile registra que en 1967, disculpen, es un año de relativa disminución de las luchas sociales, en parte por la legitimidad con la que contaba el gobierno reformista autoritario de Carlos Lleras Restrepo. En esta época se registraron 128 acciones colectivas, con 4 paros cívicos locales, 74 conflictos obreros y 73 huelgas, con unos 45.797 participantes, manteniéndose una agitación laboral centrada en los sectores de salud y educación. Último sector donde se presentaron huelgas locales por el retraso en los pagos de salarios. En el segundo semestre del año se presentó una huelga en Coltabaco, cuyo sindicato participaba del bloque sindical independiente. En julio se vio un paro empresarial de los distribuidores de gasolina presionando por un aumento de precios. Mientras tanto, el movimiento estudiantil atravesaba un reflujo significativo, en parte como consecuencia de la desarticulación de sus organizaciones en 1966, que luego pues profundizaremos todo esto mucho más adelante con la ponencia de Cal. Ese mismo año se fundó por decreto gubernamental 755, dentro del marco de la política agraria desarrollista del gobierno liberal, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, con el objetivo de crear un canal de comunicación entre los campesinos y el Estado, fortalecer una clase campesina próspera con acceso a servicios y créditos. En 1968, bueno, un par de comentarios así sueltos. Lo primero es, no hay necesariamente una relación, como parece aparente, entre el número de huelgas y el número de huelguistas. Puede haber pocos paros, pero con muchos participantes, y muchos paros con pocos participantes. En este caso, pues, está esta relación de huelgas, 45 participantes. Me refiero cuando hablo del bloque sindical independiente, porque también existía uno en el Valle, el bloque sindical independiente de Antioquia, que va a ser pues, uno de los grandes ejes pues, de actividad del movimiento obrero pues, del periodo. Pues sobre la política desarrollista de Lleras Restrepo, pues hay como coincidencia en afirmar que se plantea como desarrollar la segunda fase de la industrialización por sustitución de importaciones, la fase difícil, cuando ya no se sustituyen solo industrias de bienes de consumo, sino bienes intermedios y bienes de capital, y cuando se requiere pues mucho más intervención y etc. Y ese proyecto autoritario, de alguna manera conectado con los planes de reforma social que Estados Unidos tenía para América Latina, con la Alianza para el Progreso y demás, pues van a ser bien importantes en el periodo. Listo. En 1968 se presentaron 113 acciones colectivas con 3 paros cívicos, 49 acciones obreras, 45 huelgas con 40.405 participantes y 39 acciones de los estudiantes. Así, el movimiento estudiantil de secundaria y universidad se mantuvo movilizado desde el mes de marzo. En abril y mayo se radicalizó la actividad de la universidad pública y se realizaron tomas de edificios y huelgas de hambre, a lo que el gobierno respondió con el cierre temporal de las instituciones. En septiembre se presentó el conflicto en la carrera de Sociología, que vamos a detallar más adelante. Sin embargo, este año los trabajadores retrotrajeron su nivel de actividad a los niveles de principios del Frente Nacional, aunque en la ciudad de Medellín se produjo en el mes de enero la ocupación obrera de la fábrica de zapatos Confecciones Italianas, que luego fue puesta a producir bajo control de los trabajadores durante un tiempo corto. Los pequeños y grandes empresarios del transporte llamaron un paro el 15 de enero por aumento de tarifas, que finalmente fracasó, y en la última mitad del año se presentaron olas de tomas de tierras en el marco de la actividad de la ANUC, impulsada por la Ley 1 de 1968, que buscaba la conversión de los arrendatarios en propietarios rurales. Dos comentarios así puntuales. El primero es: había habido una ola de ocupaciones obreras de fábricas a principios de los 60,
pero la mayoría de esas experiencias un poco que habían perdido dinamismo pues después de la crisis económica del 64-65. En este periodo pues se da pues esta ocupación obrera, pero pues no tiene pues mucha continuidad, sin embargo pues sigue siendo muy importante. Lo segundo es que vamos a encontrar durante todo el periodo frente nacionalista, incluso varios años después, pues el típico ciclo de protesta alrededor del precio del transporte, que inicia como una protesta de los empresarios del transporte y a veces los pequeños empresarios del transporte para aumentar los precios, y luego muchas veces suscita una movilización en respuesta liderada sobre todo por estudiantes, sectores obreros, contra el alza del precio del transporte, y esto en un marco de una economía con una inflación importante como es la de pues, Colombia durante el Frente Nacional, que puede superar el 5 el 10% anual y en algunos periodos pues agudizarse un poco más. Eso muchas veces se saldaba pues con temas de buses, enfrentamientos entre la gente de los buses y los sectores estudiantiles y populares que pues digamos lo generaban ahí un tipo de agitación especial, sin embargo pues como también muy ligada a esta rutina alcista. En parte es importante tener presente eso porque a veces la izquierda tiene una imagen rarísima, súper idealizada de lo que era el transporte previo a los sistemas así grandes, tipo Transmilenio y demás, como el reino de los pequeños propietarios que trabajan 16 horas al día y realmente las condiciones eran muy complicadas y no era raro que los movimientos, sobre todo estudiantiles, pues chocaran con los transportadores. Perdónme con En 1969, en cambio, se presentó un gran salto en las luchas populares y una pérdida importante de legitimidad gubernamental, con 195 acciones colectivas, 45 protestas cívicas y 11 paros locales, 64 conflictos obreros con 63 huelgas y 60.223 participantes, así como 61 acciones estudiantiles. El primer semestre de ese año fue el más agitado desde 1958, incluso antes, digamos, desde el inicio del periodo del Frente Nacional, pero desde bastante antes, con movilizaciones cívicas contra el alto costo de la vida y la subida de los pasajes, que las centrales sindicales relacionaron también con el rechazo a los descuentos salariales obligatorios del Fondo Nacional del Ahorro, al que también se oponían los gremios patronales. El paro nacional, convocado para el 22 de enero contra la carestía y por mejoras laborales, fue desarticulado parcialmente por el gobierno, que negoció tras una detención rápida de 36 horas con las directivas de la conservadora Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC, liderada por el estatal Tulio Cuevas, y la Liberal Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, encabezada por el portuario José Raquel Mercado, aunque se vieron protestas regionales importantes en departamentos como Antioquia y Valle, lideradas por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, liderada por el textil Pastor Pérez y orientada por el Partido Comunista, sindicatos independientes y seccionales regionales descontentas con la Dirección Nacional de la UTC. Pues esos son como los tres principales centrales de tercer nivel pues del movimiento obrero del periodo. Habría que sumar pues la acción sindical colombiana, que en el 71 se transforma pues en Confederación General de Trabajadores CGT, de Demócrata Cristiana. La mayoritaria en ese momento es la UTC, en parte porque las dictaduras conservadoras y la dictadura conspiracista, al menos durante un tiempo, habían impuesto como central única. Luego la UTC pues empieza a desmoronarse, perder mucha de su influencia y pasa pues de representar el 50% de la afiliación sindical en ese periodo cercanos al 30%. Luego viene la CTC, aunque hay una discusión interesante si la segunda le cabe a la CTC o a la central de liderazgo comunista, la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia. Pero en ese periodo de los 60 pues va creciendo sobre todo la CSTC y la CTC empieza a atravesar una crisis y bueno, se está desarrollando la CGT. Además está pues el cambiante y poderoso campo del sindicalismo independiente y clasista, que para la década de los 70 pues se va a convertir en el principal actor del movimiento obrero. Pero en ese periodo siguen siendo pues muy centrales pues las acciones de las centrales de tercer grado, de las confederaciones. En marzo y mayo, una oleada de agitación estudiantil en la educación
secundaria y superior, que resultó en el segundo semestre del año. En ese marco se presentaron conflictos en universidades privadas de élite como la Javeriana, en solidaridad con la Universidad Nacional, o la del Rosario, en solidaridad con el despedido decano de Medicina, Guillermo Ferguson. Una nueva visita del magnate petrolero Nelson Rockefeller al país levantó una ola de protestas estudiantiles que el 5 de junio dejó un saldo de un estudiante muerto por la represión y más de 100 heridos. En ese mismo año hubo un resurgir del movimiento cívico, acompañado por la acción de miembros del clero agrupados en el movimiento Golconda, que llegaron a convocar protestas ante la Catedral de Medellín por la remoción del párroco Vicente Mejía, o liderar movimientos vecinales como los del padre René García en el barrio Santa Lucía de Bogotá. Entre los trabajadores se destaca la actividad de los obreros cementeros, agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción, Cemento y Materiales de la Construcción, FENALTRACONCEN, de liderazgo comunista, y al final de año surgió la amenaza de paro en las cervecerías Águila y Bavaria, con tabaco y gaseosas colombianas, que la gran prensa llamó ABCG, y la izquierda la huelga monstruo, que finalmente solo se concretaría en un paro de las empresas de gaseosas el año siguiente. También el 2 de octubre de ese año se presentó una huelga de los obreros petroleros del Catatumbo por la vinculación de todos los trabajadores a planta permanente, que resulta exitosa. Sería importante anotar también que tanto en 1967 como en 1969 se presentaron acciones colectivas organizadas por mujeres trabajadoras, especialmente por la Unión de Mujeres Demócratas, liderada por el Partido Comunista, centradas en demandas cívicas contra el costo de la vida y en solidaridad con otras luchas. También es necesario referenciar las 4 acciones colectivas en 1969 y una en 1970 de la población privada de la libertad en protesta por mejores condiciones de vida y reclusión. Aquí 2 apuntes, bueno, 3. El primero es, hay desde los 40, desde los 30 de hecho, un importante liderazgo comunista pues entre los trabajadores pues de la industria de la construcción, y desde el fin de la dictadura, inicios del Frente Nacional, pues una rearticulación de la actividad obrera en ese espacio. No es casual pues que sea el sindicato, pues sea un sindicato de liderazgo comunista el que desarrolle pues la huelga de cementos en el Cairo en el 63, que va a desembocar pues con la masacre de Santa Bárbara. Lo segundo es esta huelga, un monstruo que se planeaba para el 69, pues era muy importante en parte porque estas eran las principales empresas, muchas de ellas del sindicato del grupo empresarial de producción de comestibles. Imagínense una huelga de Águila y Bavaria, las masas se levantarían para decapitar a los huelguistas. Pero de hecho la importancia de estas producciones pues es interesante, porque no son productos vitales, pero una huelga que impidiera la circulación de cerveza, cigarrillos y gaseosas pues sería una que afectaría pues sectores estratégicos de la alimentación. Y bueno, finalmente esta referencia al movimiento de mujeres, pues lo que sabemos después de la dictadura hay una rearticulación del movimiento pues feminista liberal, hay organizaciones de mujeres del Partido Liberal y del Partido Conservador, y se vuelven asociadas con la caridad pues defensoras del Frente Nacional. No hay en el movimiento de mujeres, como no hay en ningún movimiento social, una naturaleza per se revolucionaria. En esos años la mayor actividad pues la tienen las mujeres de los partidos pues patronales. Sin embargo, los comunistas pues constituyen esta organización de masas, que aunque tienen una base de sexo, no tiene un programa feminista. Es una organización, digamos, de mujeres obreras y populares que protesta alrededor de temas como el costo de la vida, contra la militarización y demás. Pero de todas maneras pues es un movimiento de mujeres que está pues incidiendo en la escena pública. De alguna manera, sí, hay un movimiento de mujeres que no es aún feminista o que tiene un feminismo muy liberal, y bueno, faltarán bastantes años, no, pero la década de los 70 pues para encontrar pues una mayor radicalización política en ese aspecto. En 1970 el número total de conflictos disminuyó, pero las protestas aumentaron en radicalidad y resonancia nacional, contabilizándose 173 acciones colectivas, 10 paros cívicos, 67 luchas obreras y 65 huelgas, 24 protestas campesinas y 49 estudiantiles. El año inició con una huelga, nuevas huelgas de médicos y maestros, a las que se sumarían las obreras textiles de confecciones Pepalfa en Medellín.
la primera mitad del año, el recién constituido Movimiento Independiente y Revolucionario MUIR, inicial movimiento político sindical, agitó la consigna de un paro patriótico que no llegó a tener claros objetivos o fechas. La agitación estudiantil ritual contra las elecciones se repitió, al tiempo que el magisterio reforzaba su huelga en el contacto de las, pues en cercanías de las presidenciales, disculpen el error. El probable fraude electoral del 19 de abril del gobierno Lleras contra el exdictador Rojas Pinilla provocó protestas callejeras en los días subsiguientes centradas en la ciudad de Bogotá. En el segundo semestre del año se dio una nueva ola de invasiones campesinas contra el recién asumido gobierno conservador de Misael Pastrana. En ese año se desarrollaba el primer congreso de movilización de la LUC en el mes de junio en la ciudad de Bogotá y se elaboraba el famoso mandato campesino en el mes de agosto de la población de Fúquene, en el que con una significativa influencia socialista se adoptaba la consigna "la tierra sin patronos", y que los llamados sectores independientes consiguieron el liderazgo y posicionan una línea autónoma frente al Estado. En el marco de actividad rural se presentó la creación del sindicato indígena de Jambaló en diciembre en el Cauca y la invasión de tierras del resguardo de Silvia en el mismo departamento en octubre de ese mismo año. Entonces, un par de comentarios sobre eso. Lo primero es digámoslo, desde ese entonces que el movimiento, digamos, el principal sindicato en términos numéricos, pues son los trabajadores de la educación, pues los maestros en ese entonces. Es en el 60 que FECO deja de ser una organización de los profesores de secundaria y empieza a convertirse en una federación de los maestros, y hay experiencias como el SUTEP del Valle que se plantean una tarea que hasta hoy les ha quedado grande a los compañeros, y es construir un sindicato industrial de los trabajadores de la educación, sean o no profesionales, y sean o no el sector público y demás. Lo segundo es de mencionar que este primer MUIR, que llama este paro patriótico que nunca se realiza, es sobre todo un movimiento político sindical, sobre todo orienta a los bloques sindicales independientes pues, de Antioquia, del Valle, de Santander, y aunque se plantea ya pues una influencia pues maoísta, y viene gente que viene militando desde el MOE, como Francisco Mosquera y demás, en un momento parece más una coordinadora sindical. Luego, con el proyecto del Partido del Trabajo de Colombia, pues se constituirán en un partido político más convencional, pero en este momento es como una especie de coordinadora del sindicalismo independiente. Bueno, la tercera referencia es lo de las elecciones de abril de ese año, pues las últimas del Frente Nacional. Pues se sucede pues esta serie de irregularidades en los conteos, en los registros de los votos de las poblaciones rurales, y bueno, pues esta denuncia que los anapistas lanzan de fraude, que luego pues la dirección del partido de cabeza pues del propio Rojas, su hija, el marido de su hija, que son Moreno Papá y bueno, la capitana María Eugenia, pues se patracean. La ANAP tiene una cantidad de cargos diplomáticos y etcétera, pero se presentan unas protestas. No son las principales ni las más importantes protestas del año ni del periodo, ¿sí? Hay una mitología nacionalista alrededor de esas protestas, pero aunque son importantes y pues tienen un protagonismo popular, pues no son las más relevantes del periodo. Varias de ellas tienen de hecho como eje Teusaquillo, porque Rojas era un aspirante oligarca que tenía su mansión en La Soledad, y bueno, hay un pequeño enfrentamiento con la policía cuando rodean la casa de Rojas, y ahí es cuando Rojas pues decide desconvocar a sus partidarios, ¿no? Y lo último, mencionar esta cuestión muy interesante, y es, al parecer el mandato campesino de esta ANUC, liderada por los sectores independientes, y la primera consigna de tierra sin patronos, es más de influencia de los socialistas que luego se acercarían al trotskismo. En otros países de América Latina se había dado, aunque el trotskismo teóricamente pues es muy obrerista, pues se habían dado experiencias como la de Hugo Blanco pues en el Perú, pero pues esta es particularmente interesante. Luego en los 70 y en los 80 la ANUC pues tendrá otras afinidades políticas, pero pues en este periodo sale esa consigna que ni siquiera habla de la redistribución de la propiedad, sino pues insinúa una especie de colectivización sin pues figuras patronales. Y bueno, los primeros
Los primeros avances no, pero los avances de la nueva ola del movimiento indígena, no es de los 10, los 20 o los 30 que son muy importantes, sino de esta nueva ola que viene desde los 60, pues que se empiezan a concretar ese año. En medio de las acciones de este año y ante la declaratoria de estado de sitio se agitó una supuesta huelga de policías por alza de salarios que no llegó a materializarse y cuyos impulsores fueron juzgados durísimamente en consejos de guerra. También se registra la importante huelga estudiantil organizada por el Movimiento Cataluña y la Universidad Javeriana en demanda de mayor participación estudiantil y rebaja de matrículas, que lleva a la Compañía de Jesús al cierre de las carreras de Sociología y Trabajo Social y la expulsión sumaria de los activistas estudiantiles. Finalmente, el ciclo termina y llega a su pico en 1971, con esta idea pues que no es original nuestra, pero pues sí valdría la pena plantear acá, pues que el 68 mundiales es el 71 colombiano. Ese año se registran pues 540 acciones colectivas, 15 paros cívicos, 56 protestas obreras con 55 huelgas de 161.317 participantes y la impresionante cifra de 365 protestas campesinas y 65 estudiantiles. Es el año de mayores registros de protesta social de todo el régimen Frente Nacionalista y lo que para Chile es el mayor desafío de los movimientos sociales al régimen bipartidista de toda la segunda mitad del siglo. Así, el sector obrero experimenta una huelga nacional del magisterio y una huelga de los trabajadores marítimos agrupados en la Unión de Marinos Mercantes de Colombia, UNIMAR. Estas acciones se sumarían a la realización de un paro nacional el 8 de marzo convocado por la UTC, la CSTC y el sindicalismo independiente, que fue ampliamente difundido, duramente reprimido y contó con acatamiento relativo en ciertas regiones. Se instaló entonces un clima de agitación social que facilitó la negociación de muchos pliegos de exigencias. En el año se repitió el ciclo de protesta empresarial de los transportadores por alza de tarifas y consecuente movilización popular contra estas medidas. Una referencia, bueno, entonces ya tenemos el paro del 69, nacional del 69, que de alguna manera bajan la UTC y la CTC y solo mantienen los clasistas, la CSTC y los independientes. Y en este, en cambio, la CTC boicotea el paro, pero la UTC lo mantiene y bueno, el sindicalismo clasista también participa del mismo. No es un gran paro, pero pues tiene repercusiones regionales y sobre todo es duramente reprimido por el gobierno de Pastrana, que desde principios de año está en estado de sitio. Listo. En el segundo semestre, sobre todo, fue muy activa la protesta de los trabajadores petroleros. Primero se registró la huelga del 11 de mayo de los obreros de Colpet en Tibú, Catatumbo, que vino el 26 de agosto en un paro cívico local en Cúcuta para revertir la concesión Barco, la concesión pues, de explotación petrolera que venía a principio de siglo. Pero el movimiento de mayor relevancia fue desarrollado por los asalariados de Ecopetrol en la refinería de Barranca Bermeja, en la que cerca de 2.000 trabajadores agrupados en Unión Sindical Obrera Uso, denunciando el incumplimiento de la Convención Colectiva de 1970 por parte de la empresa, iniciaron desde el 5 de agosto una huelga con toma de las instalaciones petroleras, en cuyo desalojo por parte del ejército resultó muerto el joven obrero Fermín Anaya. Tras ese asesinato, los obreros liderados por jóvenes conocidos como Los Mechudos, que habían ingresado recientemente a la empresa, se atrincheraron durante 36 horas. Retuvieron al personal directivo con sogas al cuello y algunos obreros se subieron a un tanque de acetileno con una mecha encendida amenazando con inmolarse y destruir las instalaciones. Tras un cerco de hambre, los obreros entregaron las instalaciones y aunque la huelga declarada ilegal se prolongó 18 días más, el movimiento fue derrotado y 36 dirigentes sindicales fueron detenidos, torturados y juzgados por consejos de guerra, al tiempo que eran despedidos 117 trabajadores en medio de una ofensiva empresarial en la que el tiempo tildaba el movimiento de terrorista, principio de la anarquía y llamaba a no dejar impunes estas acciones. Un comentario muy breve sobre eso, o sea, pues en ese entonces existe como uno de los puntales del sindicalismo independiente la Federación de Trabajadores Petroleros, FEDEPetrol, y la principal de esas la principal organización de FEDEPetrol es la de la USO, que es además el sindicato de la empresa petrolera más grande del país, pues que es Ecopetrol en ese periodo. Luego la USO desaparecía, FEDEPetrol se va a intentar convertir en un sindicato de toda la industria. Y bueno, es interesante esto de lo generacional, lo vimos en América Latina, lo vimos en Europa, son jóvenes trabajadores y trabajadoras, en este caso mechudos, que otras tienen otra estética o tienen otros gustos musicales, que empiezan a entrar y pues de alguna manera radicalizan muchos de estos movimientos. Este movimiento del 71 fue
fue pues, espectacular. Fue considerado pues, de alguna manera como una especie de asonada por parte de los obreros de Ecopetrol. Fue también una gran derrota. Sus métodos de presión no fueron exclusivos del periodo ni de este conflicto, o sea, la huelga con toma de rehenes era una práctica común en Europa occidental en el momento largo del periodo, pero pues parece bastante salvaje. De hecho así fue leído por varios sectores sindicales y pues no resultó muy eficaz. No necesariamente las acciones más rabiosas y que expresan más el descontento pues son las más eficaces, ni por ejemplo las que logran pues conseguir sus movimientos reivindicativos. Sin embargo, la mayor protesta social fue la liderada por el movimiento campesino, de una NUC radicalizada que según el Ministerio de Agricultura registraba en ese año 989.306 afiliados. Así, el día 21 de febrero se presentaron entre 600 y 800 invasiones por todo el país, en una fecha que posteriormente será declarada Día Nacional de la Lucha Campesina. Las acciones, muchas de ellas realizadas con un gran protagonismo de las mujeres campesinas, utilizadas como fuerza de choque, se repiten en marzo y octubre, estructurando una oleada masiva de invasiones de tierra que busca presionar a favor de una reforma agraria, por la que presentan además un nuevo proyecto de ley de reforma rural ante el Congreso. Entonces, bueno, el 21 de febrero se da este gran movimiento. Ya habíamos visto antecedentes en otros años, pero hay un salto espectacular en este periodo. Hay muchas invasiones para ocupar y producir en esa tierra, pero otras son simplemente medidas de presión. Y este protagonismo de la mujer rural es muy interesante porque es instrumental, digamos. Los líderes varones mandan a las mujeres al frente para evitar mayor represión, pero pues muestra pues una gran actividad de las mujeres campesinas, que sin embargo, aún en estas organizaciones tan importantes y democráticas, pues siguen teniendo pues un papel secundario, y en el caso campesino, por ejemplo, no tienen mucho acceso a créditos o a la propia propiedad de la tierra, ¿no? Bueno. Al tiempo se forman organismos de poder campesino local, como los llamados Comités Ejecutivos de Reforma Agraria, CERAS, propuestos por el mandato campesino, los comités femeninos y cooperativas de producción y consumo, que según Falsborda reviven incluso los baluartes campesinos de la tradición socialista de 1920, la de Juana Julia Guzmán y Vicente Adamo, mientras las nuevas ocupaciones se llenan de niños con nombres como Ho Chi Minh Jiménez, Mao Pérez, Enver Cárdenas y Tania Salgado. Sí. Las tomas que fueron vistas por las élites rurales como una explosiva amenaza a la propiedad privada en el campo suponían una respuesta a los marginales avances de la redistribución agraria en la época de Lleras, luego congelados y revertidos por Pastrana desde 1972 con el llamado Pacto de Chicoral. El gobierno del Frente Social, que era la propuesta, digamos, política de Pastrana, enfrentó el movimiento con represión y negociación puntual de las situaciones más conflictivas por parte del INCODA. En este contexto, la identidad étnica da un salto definitivo. La ONU constituye su Secretaría de Asuntos Indígenas y se forma en su seno el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CLIC. Y aquí hay una referencia al movimiento estudiantil que creo que va a estar mejor explicada en la próxima ponencia. Pues básicamente la reflexión era, hay un gran momento de agitación pues en todo este ciclo, pero son sobre todo muy importantes el 79 y sobre todo pues el 71. En el 71 todos los movimientos populares tienen una gran actividad, pero quizás la más relevante es la de los campesinos, la de los estudiantes, y también hemos visto pues la de sectores obreros que o son muy masivos, por ejemplo los educadores, o son estratégicos en la economía nacional, como los petroleros, que al paralizar la refinería de Barranca pues paralizaban por ejemplo la producción petrolera del país. Entonces en parte por eso también es la dura represión que enfrentan. Pues esa era como la presentación pues general. Me verás con la bandera de la lucha de las nada. Me verás en ese sitio, en esa calle, en esa cuadra. Me verás y sabrás lo que duele mi mirada. Me verás, te veré, nos veremos las caras y el